Un saludo especialísimo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener en esta noche un estudio bíblico muy importante. Es un estudio bíblico que también tiene algo de historia. Vamos a mirar algunas pruebas de orden histórico y también bíblico sobre lo que es el catolicismo en la iglesia primitiva. Este video es en respuesta a un apologista evangélico, el señor Roberto Izada, que me mandó unos archivos de los libros del escritor, teólogo, historiador Justo L. González, donde decía que el catolicismo, o sea, entender por iglesia católica, es algo muy diferente de hablar de iglesia católica en Roma. Más o menos creo que lo entendí porque yo alcancé a leer esos documentos, pero yo tengo un libro que inclusive lo estoy ahorita estudiando, de Justo L. González, donde dice todo lo contrario. Entonces de eso se trata este video, simplemente a manera de aclaración, de acuerdo a las fuentes que yo tengo de Justo L. González, donde este mismo historiador, teólogo de la rama de la iglesia metodista, da unas pruebas muy interesantes que se las voy a mostrar a continuación. Antes que nada, quiero que definamos primero qué entendemos por iglesia católica, porque él decía más o menos que Justo L. González decía que catolicidad como tal es la iglesia de Jesucristo. Yo a veces inclusive que he visto que algunos hermanos evangélicos, apologistas, tienen esa premisa de que hablar de catolicidad en el sentido de que un término en griego que quiere decir universal, abarca a la iglesia de Jesucristo desde los mismos inicios, cuando en Hechos 1:8 dice Jesucristo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero que a veces no hacen esa relación de orden histórico con lo que es la iglesia romana, a la cual pues yo pertenezco. Vamos primero a definir qué entendemos nosotros por iglesia católica. Lo vamos a hacer de que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el manual sobre doctrina de la Iglesia Católica que sacó el Papa Juan Pablo II en el año de 1992. O sea, este es un libro oficial que todo católico debe conocer, y también yo se lo recomiendo a mis amigos evangélicos cuando quieran conocer acerca de lo que nosotros creemos y profesamos. Pues les recomiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 830 y 831 dice así: la Iglesia es católica. Vamos a mirar a ver cómo se define. ¿Qué quiere decir católica? Empieza diciendo en el numeral 830. La palabra católica significa universal, en el sentido según de la totalidad o según la integridad. La iglesia es católica en un doble sentido. Vamos a mirar. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica, y toma como referencia porque el catecismo toma también lo que son los padres de la iglesia, los primeros concilios, las encíclicas y también la Biblia. Entonces esta frase, que es muy importante, muchos la conocen, donde dice allí donde está Cristo Jesús está la iglesia católica, es de Ignacio, obispo de Antioquía, uno de los primeros padres de la iglesia, en una de sus cartas, Camino al martirio en Roma. Sigue diciendo el catecismo: en ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a su cabeza. Efesios 1:22-23. O sea, la iglesia católica en su magisterio piensa que nosotros, el cuerpo místico como tal, teniendo a Jesucristo como la cabeza, se ejerce de una manera plena todas sus dones y sus gracias en la iglesia católica, lo que implica que ella recibe la plenitud de los medios de salvación. Entiéndase por medio de salvación para la iglesia católica lo que son los 7 sacramentos, que él ha querido confesión de fe recta y completa, vida sacramental íntegra, magisterio ordenado en la sucesión apostólica. Muy interesante eso también, porque el mismo catecismo de la iglesia católica nos habla de una sucesión apostólica, o sea, de una jerarquía eclesiástica que empieza con los apóstoles, sigue con los padres apostólicos, después con los padres de la iglesia, y ha perdurado a través de los tiempos hasta nuestros días. Estos datos que estoy diciendo aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica, que fue escrito en el año de 1992, mire bien que va a tener mucha relación con lo que vamos a ver, lo que después nos va a decir el historiador y teólogo Justo L. González. Entonces estamos hablando de la plenitud de una catolicidad, en el sentido de que es una iglesia que tiene que extenderse por todo el mundo, que tiene como cabeza a Jesucristo, como dice Efesios 1:22-23, donde hay también los medios
para salvarnos, para la Iglesia Católica, los 7 sacramentos, y también nos dice que hay una sucesión apostólica, o sea, unos líderes, unos pastores, entiéndase por pastores, o sea, episcopos, presbíteros y diáconos. La Iglesia en ese sentido fundamental era católica desde el día del Pentecostés, desde la acción santificadora del Espíritu Santo, y será siempre hasta el día de la parucía. Parucía, o sea, hasta el día que vuelva Jesucristo a la tierra nuevamente como justo juez, un hecho escatológico, o sea, que tiene que ver con el final de los tiempos. Dice también en el numeral 831, es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. O sea, esa misión también aparece en Mateo 28, 19. Vayan a las naciones, vayan a las gentes de todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, también no solamente tiene la asistencia del Espíritu Santo desde Pentecostés, tiene una acción de santificación, da los medios necesarios que son los sacramentos, tiene una jerarquía, una sucesión apostólica por el cual se va esa transmisión de fe, que nosotros es la Biblia y también la Sagrada Tradición, es importante ese depósito de la fe y también esa misión que es, y esto tiene mucha relación con lo que me mandaron ese archivo el señor Roberto Isá sobre lo que es la catolicidad en sí, en el sentido de la universalidad de la Iglesia de Jesucristo. Y termina también en el numeral 831, todos los hombres están invitados al pueblo de Dios, porque es ese pueblo uno único que ha de extenderse por todo el mundo a través de todos los siglos, para que así se cumpla el designio de Dios, que en el principio creó una única naturaleza humana y decidió reunir a los hijos dispersos. Este carácter de universalidad que distingue al pueblo de Dios es un don del mismo Señor, o sea, es algo que viene de lo alto. Gracias a ese carácter, la Iglesia Católica tiende siempre y eficazmente a reunir a la humanidad entera con todos sus valores bajo Cristo como cabeza. Entiéndase esto, porque la cabeza no es el apóstol Pedro, la cabeza no es el Papa Francisco, no. La cabeza, místicamente hablando, en una esfera superior, aquí mismo lo dice, bajo Cristo como cabeza en la unidad de su Espíritu Santo. Y vemos la relación directa con lo que es el momento de Pentecostés, donde el Espíritu Santo empieza a actuar en la vida de los apóstoles y que aparece en el mismo libro que lleva su nombre, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. El catecismo sigue hablando, por ejemplo, cada iglesia particular es católica, quienes pertenecen a la iglesia y los no cristianos. Fuera de la iglesia no hay salvación, explica todos esos parámetros, la misión exigente de la catolicidad y la misión de los apóstoles. Bueno, y también es interesante, y con esto no la iglesia no quiere, por así decirlo, de que las personas que no son católicas pero también son cristianas están excluidas en ese sentido de que también ellos reciben dones y gracias. Aquí mismo lo dice el catecismo, eso no va a ser el tema de hoy, pero eso ya lo he explicado también en videos pasados. O sea, todo el que confiesa a Jesucristo y todo el que es bautizado es parte del cuerpo místico de Cristo, o sea, del cuerpo como tal, pero entendemos que la plenitud o la historicidad de esa iglesia que fundó Jesucristo, nosotros creemos que es la Iglesia Católica, con sus luces y con sus sombras, pero que también el Espíritu Santo actúa y santifica a las personas en otras comunidades cristianas. Entonces, por ese lado es lo que es la apertura de lo que es la nueva doctrina de la Iglesia Católica del Concilio Vaticano II y lo que es también toda esa relación ecuménica con las principales iglesias cristianas. Entonces, quería primero definir este término de lo que es el término de Iglesia Católica, y he sacado, como les digo yo, el Catecismo de la Iglesia Católica, documento oficial del cristianismo. Vamos entonces con lo que decía nuestro amigo Roberto Isá. O sea, yo no tengo todos los libros de Justo L. González, solo tengo este, que es la historia abreviada del pensamiento cristiano. Este libro me llegó, ya casi lo voy a terminar, pero es un libro muy interesante porque también es lo que nos quiere dar a entender Justo L. González, como dice aquí en la contraportada. Estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas en Cuba, se doctoró en Teología en la Universidad de Yale en Estados Unidos y fue profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Ahora, este historiador y teólogo de la Iglesia Metodista divide su libro en 3 partes que aquí aparecen. La primera parte desde los inicios del cristianismo hasta el Concilio de Calcedonia, la segunda parte de la teología medieval y la tercera parte de la Reforma hasta nuestros días. Aquí están las 3 partes como él divide su libro. Ahora, ¿qué es de este grosor? Lo interesante del caso es que este libro
que es escrito por un historiador y teólogo que no es católico. Este libro, si ustedes lo ven, el que lo tenga lo puede mostrar. El 70% de este libro hace parte de lo que es la historia de la Iglesia Católica. Solamente un 10% de este libro hace una referencia directa a lo que es la Iglesia Ortodoxa y un 20% a lo que es las iglesias que nacen de la Reforma Protestante. De resto, Justo L. González se da la tarea, como lo dice aquí en su prefacio, él mismo dice, y en su introducción, él dice, invito, apreciado lector o lectora, a que leas estas páginas sin dejarte desanimar por los recovecos que la teología cristiana ha seguido. Vea en ellas el hilo conductor de los propósitos de Dios a través de la historia, no te sé cómo lo dicen, y a tratar de descubrir lo que esto puede significar para los propósitos de Dios, para el mundo, para la iglesia y para ti. O sea, el mismo Justo L. González habla de una iglesia, habla de un propósito de Dios, habla también de de que el mismo lector tiene que ir buscando esto a través de este libro. Entonces, como les decía, y da la tarea de explicar lo que es la iglesia apostólica, los primeros escritores, las primeras herejías, los primeros concilios, la forma como la iglesia católica respondió a esas primeras herejías. Habla de los personajes más importantes en la iglesia católica, habla inclusive de papas, habla inclusive de santos, habla de los principales santos de la iglesia católica, aquí lo vamos a ver. Habla también de los primeros credos, que lo vamos a ver. Habla también cómo era importante para los primeros cristianos dos sacramentos interesantísimos que hacen parte de la iglesia católica como en su depósito de fe, que es el bautismo y sobre todo también lo que es la Eucaristía. Aquí lo explica. Habla también de lo que fueron la reforma protestante, pensamiento filosófico, pensamiento teológico a través de toda la historia de la iglesia primitiva, después lo que fue la escolástica, el Renacimiento, lo que sucedió en la Reforma Protestante, las causas, sus factores principales, sus protagonistas, y así sigue sucesivamente hasta la iglesia moderna. Ahora, de este libro, porque yo puedo dar fe de lo que yo he leído en este libro, vamos a mirar a ver lo que nos dice Justo L. González de este libro, con relación directa a lo que es la iglesia católica con lo que nosotros profesamos, que es pues lo que he explicado anteriormente en otros videos, que es cómo en Roma, la capital religiosa, política y social del Imperio Romano, es la sede de nosotros, de nuestra iglesia, porque ahí está el fundamento de lo que fue el martirio de los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, y también como la iglesia de Roma, ya desde los inicios tempranos del cristianismo, tuvo una preponderancia. Claro que evidentemente eso se fue fortaleciendo en el transcurso de la historia, como decíamos, otra vez con luces y sombras. No podemos descartar de que también han habido abusos, de que también hubo papas que fueron déspotas, la simonía, el simonianismo, o sea, puestos jerárquicos que se compraba, la simonía, todas estas cuestiones, que este historiador, y es muy detallado, muy interesante, porque lo que yo he visto leyendo este libro, ustedes pueden mirar a ver cómo lo veo, cómo lo he estudiado yo. Mire, es así la forma como yo estudio un libro, miren, ¿ven? Para que ustedes vean a ver. Entonces yo me doy la tarea de ir mirando, de ir comparando, ¿ven? De ir mirando cada vez. Entonces es lo que yo he podido mirar a ver. Ahora, si vamos a hablar directamente ya con Justo L. González, que tenga que ver con lo que es la iglesia católica, yo encuentro acá varias cosas. Primero que todo, cuando habla de Ignacio de Antioquía, y después voy a hacer un video exclusivamente lo que Justo L. González habla de Ignacio de Antioquía, que aquí está, un obispo muy importante en Antioquía, en Siria, que escribió 7 cartas camino a su martirio en Roma, hacia el año 107. Estamos hablando casi de lo que fuera el preámbulo o el paso del primer siglo al segundo siglo, casi inclusive que podemos hablar de 5 años antes de que muriera el último de los apóstoles, Juan, que algunos historiadores creen que murió hacia el año 102. Ahora, cuando habla Ignacio de Antioquía, dice este historiador y teólogo Justo L. González, dice en la página 30, aquí está, en la página 30, en la parte de abajo, aquí aparece, ¿ve? Yo siempre cuando cito a estos historiadores, cuando cito a los teólogos, cuando cito a los biblistas evangélicos, que ustedes saben que me gusta mucho, aprendo mucho de ellos, tengo debates, tengo compartir de ellos de todas las denominaciones. Ayer tuve un interesante coloquio de 2 horas con un teólogo unicitario.
He tenido también diálogos con un pastor bautista, que es el pastor Winston Medina, con un amigo que en este momento está acá, también Salvador Barragán, con muchos de ellos, con Johnny Soye, con todos ellos, yo aprendo mucho de ellos. Entonces, volviendo al tema, dice Justo L. González en la página 30, dice, para Ignacio, la iglesia, nótese en iglesia, entiéndase por iglesia, reunión o congregación de fieles, eso quiere decir el término iglesia, es una. O sea, ya para la época de Ignacio de Antioquía, la iglesia sigue siendo una. Una en relación a lo que veíamos también con el catecismo de la Iglesia Católica, la universalidad y la historicidad que nace con Jesucristo, lo veíamos también, por eso cité el catecismo de la Iglesia Católica, y también lo que decía el catecismo de lo que es la apostolicidad con los discípulos inmediatos de Jesucristo desde el Pentecostés. Dice Justo L. González, en su calidad de historiador y de teólogo metodista, la iglesia es una y es él quien Jesucristo, quien primero, es él, refiriéndose a Ignacio de Antioquía, quien primero emplea la frase Iglesia Católica, así como tal, esos dos términos, Iglesia Católica. Esta unidad de la iglesia se debe no a la armonía o al buen espíritu que los cristianos tienen entre sí, sino a la presencia de ella de Jesucristo mismo. Interesante esto, porque es católica y es iglesia no por los hombres mismos, nótese bien, sino por el mismo Jesucristo. Lo mismo que veíamos en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando veíamos que tiene por cabeza a Jesucristo, y lo acabo de leer. Mire bien la relación directa teológicamente del catecismo de la Iglesia Católica, que fue escrito en el año de 1993, a este libro de este historiador de reconocimiento mundial, teólogo, que escribió este libro hacia el año 2007. Vuelvo a decir, es la iglesia como tal, es católica, no por los hombres, como dice acá, por los cristianos, sino por la presencia de ella de Jesucristo mismo. Y dice también, la unidad de la iglesia, vamos a ver en qué se basa la unidad, se basa en la jerarquía que representa a Dios Padre, a Cristo y a los apóstoles. O sea, es una iglesia que tiene, otra vez como mismo lo dice acá, es católica en el sentido de la universalidad, presenta a Jesucristo como la cabeza máxima, como el pastor principal, y también esa unicidad está representada, también esa misma unidad, como lo dice acá, con el Padre, el Hijo y los apóstoles en una jerarquía. Esa jerarquía sabemos que ya para Ignacio de Antioquía son los episcopos, los presbíteros y los diáconos. Eso lo dice de una forma textual en la página 30. O sea, ya vemos bien cómo desde los propios inicios de la iglesia primitiva ya aparece el término iglesia católica. Yo hice un poll la otra vez y coloqué si esta iglesia que nombra Ignacio de Antioquía ya católica en el sentido de la palabra, como decimos bien, y cuando dice que tiene a Jesucristo también como autor principal y que tiene ya una jerarquía, yo he lanzado esa premisa a los teólogos, a los apologistas de los medios, de las redes sociales evangélicos, si esa misma iglesia es evidentemente la misma de los apóstoles, porque estamos hablando de un sucesor directo de los apóstoles. Se cree que conoció en vida al apóstol Pedro en la sede en Antioquía. Entonces tenía, por así decirlo, toda esa misma tradición, esas mismas enseñanzas que había recibido de un apóstol directo de Jesucristo. Y si esa misma iglesia que dice que es católica ha perdurado hasta nuestros días. Inclusive por eso decíamos que aquí en el catecismo de la Iglesia Católica, cuando se refiere al numeral 838, daba como referencia la misma cita bíblica que decíamos de Ignacio de Antioquía, cuando decía allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica. O sea, esa cita bíblica la tiene como referencia el catecismo de la Iglesia Católica, y también la tiene como referencia aquí cuando está haciendo alusión a Justo L. González en la página 30. Pero no solamente, porque alguien dirá, bueno, es solamente Ignacio Antioquía. No. En la página siguiente, que es la página 31 de este mismo libro, aquí nos va a hablar de otro de los discípulos inmediatos de los apóstoles, que será el título de los padres apostólicos, que es Policarpo de Esmirna. Ustedes pueden mirar, a ver, aquí mismo ya, aquí aparece Policarpo de Esmirna, y aquí está lo que cité de Ignacio de Antioquía, o sea que mire, casi a la par. Y también en la referencia que es muy corta de Policarpo de Esmirna, también dice aquí, hablando del martirio de Policarpo, es la obra más antigua de su género que se conserva. Es una carta escrita por la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelio y a toda la iglesia católica. Vuelvo a repetir, ese término de iglesia católica que empieza con Ignacio de Antioquía continúa. Ahora estamos hablando ya también de otro personaje muy importante,
Policarpo de Esmirna, quien también fue un discípulo inmediato del apóstol Juan. Repito, ¿en dónde aparece eso? El martirio de Policarpo es una obra muy antigua de su género que se conserva. Una carta escrita como la misma que escribe Ignacio de Antioquía, camino al martirio en Roma. Esa carta es la carta a los cimerianos también, que escribe Ignacio de Antioquía, una de sus 7 cartas, ¿sí? Y esta también es la carta de Policarpo de Esmirna, donde también aparece el término de, epístola a los trayanos. Esta es la que aparece de Ignacio de Antioquía, epístola a los trayanos, y esta es el martirio de Policarpo, que también escribe a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Filomelio y a toda la iglesia católica. O sea que vamos bien en este mismo libro de Justo L. González, los inicios del cristianismo primitivo, habla de dos personajes discípulos inmediatos de los apóstoles, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, dos personajes que ya eran jerarquía eclesiástica, como estamos hablando, sucesión apostólica, porque eran episcopos. Ambos emplean el término de iglesia católica. Aquí mismo lo dice de una manera veraz nuestro amigo y escritor y teólogo Justo L. González. Si pasamos también a la página 58 de este mismo libro de Pensamiento Abreviado del Cristianismo de Justo L. González, en la página 58 vamos a encontrar también otra relación ya más directa con lo que es la iglesia en Roma. Él habla de que ya la iglesia, dice, en Roma se dio, por así decirlo, un credo o un compendio, unas oraciones que los primeros cristianos de aquel entonces identificaban como tal, sus creencias y lo que era su misma religión. Eso se llama el credo apostólico o antiguo símbolo romano. O sea, es un antiguo símbolo romano, un credo que se dio en Roma, porque Roma siempre ha tenido una preponderancia muy interesante. Lo vamos a ver también ahorita con otro de esos mismos jerarcas, también a la par de Ignacio de Antioquía y de Policarpo de Esmirna, que es Clemente Romano. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En ese credo apostólico o antiguo símbolo romano, aquí mismo lo dice, en tiempos de un presbítero en Roma que se llama Hipólito, principios en su tradición apostólica, principios del siglo III. O sea, estamos hablando como los mismos historiadores resumen lo que es la iglesia primitiva, y también el señor Roberto Isaac hablaba de eso, o sea, iglesia prenicena, o sea, la iglesia antes del concilio de Nicea, y lo que es la iglesia de post-Nicea, o sea, el concilio de Nicea. Aquí estamos hablando de referencias de la iglesia católica ya de dos personajes, o sea, prenicenos del siglo II, Ignacio de Antioquía y Policarpo de Esmirna. Este credo de fe, o este símbolo también de los primeros cristianos, antiguo símbolo romano, en Roma, es del siglo III. Aquí mismo dice principios del siglo III. Aquí mismo dice, ustedes van a ver. Principios del siglo III. Está aquí. Y aquí voy a mirar a ver lo que dice Justo L. González sobre la forma como los primeros cristianos se identificaban en sus creencias de fe. ¿Ve? Y eso aparece en la página 58. Era, por así decirlo, unas preguntas que se le hacían a los catecúmenos, o sea, a las personas que se iban a bautizar. Dice así, ese credo de fe dice, y es muy importante porque ya es una relación directa con lo que es la Trinidad, o sea, los tres personajes que también desde los inicios del cristianismo siempre se identificó que Dios se manifiesta como el Padre, Dios también se manifiesta como el Hijo y Dios también se manifiesta como el Espíritu Santo. O sea, el credo que es casi unánimemente a todas las iglesias cristianas, entiéndase por iglesias, las iglesias que nacen con los apóstoles, iglesia católica, la iglesia ortodoxa y también las principales iglesias que nacen en la Reforma Protestante, iglesia evangélica luterana, en Alemania con Martín Lutero, iglesia presbiteriana o calvinista también, con Zwinglio y con Juan Calvino, iglesia, lo que es la iglesia anglicana o episcopaliana, con el rey Enrique VIII, y después también la metodista, las bautistas y las demás de esa misma línea, todas creen unánimemente en la Trinidad. Eso también es producto de lo que fue el compendio también, la acción santificadora del Espíritu Santo que iluminó a estos hombres de fe, a estos primeros credos, donde ya se manifestaba que los primeros cristianos creían en esa verdad. Y en esto mismo que estamos hablando acá, el credo apostólico o antiguo símbolo romano, que se dio en Roma, como lo dice Hipólito,
un personaje muy importante, un jerarca de aquel entonces, dice: ¿crees en Dios Padre Todopoderoso? Era lo que se le preguntaban a los catecúmenos. ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació por el Espíritu Santo de la Virgen María, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió, y al tercer día se levantó vivo entre los muertos y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? Es el famoso credo apostólico. Y también la tercera parte es: ¿crees en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Vemos bien que el credo se divide, primero, invocando a Dios Padre Todopoderoso; segundo, a Jesucristo en su relación también a su encarnación por el Espíritu Santo. Dice nacido de la Virgen María, porque siempre la profecía de Isaías 7:14, nacería de una virgen, era lo que los primeros cristianos creían. Nunca los primeros cristianos negaron la virginidad de María. Esas fueron herejías posteriores que la misma Iglesia Católica la combatió y que aquí aparece. Nunca se dice que María haya perdido su virginidad. Y también dice: crees en el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y también dice: y en la Santa Iglesia. O sea, aquí los primeros cristianos agregan otra cualidad a esa iglesia que ya sabemos que es católica, como lo dice Justo L. González. Tanto los escritos de Ignacio de Antioquía como los escritos de Policarpo Esmirna, lo estoy haciendo de una forma textual de este libro, de un historiador metodista. Y también hay otra característica: es santa. Como lo veíamos también en el Catecismo de la Iglesia Católica, santa por Jesucristo, y en la resurrección de la carne. Y esto es también un credo pre-niceno, o sea, es un credo anterior al concilio de Nicea. Y van 3 pruebas de lo que estamos hablando con este libro de Justo L. González. Seguimos en la página también 97, y ya vamos a hablar también ya de otro personaje. Ya este personaje es del siglo III, es Cipriano, también obispo también de Cartago en el norte de África. Aquí nos habla también sobre toda la vida de Cipriano de Cartago, y también aparece en la página 97. Aquí está, página 97, otra referencia que la voy a leer también a pie de página, también en relación a lo que estamos hablando de este tratado, que es de eclesiología. Eclesiología es el estudio en la teología que tiene que ver con la Iglesia de Jesucristo. Dice: para Cipriano, la iglesia, o sea, ¿cuál iglesia? La misma iglesia que estamos hablando, que nos dice el catecismo, nace con los apóstoles, o sea, apostólicamente hablando. La misma iglesia que trasciende el umbral del siglo II, con Ignacio de Antioquía, con Policarpo de Esmirna. La misma iglesia que ya en el siglo III en Roma se da el famoso credo de los apóstoles. Y la misma iglesia también, porque también Cipriano de Cartago es también del mismo siglo III, o sea, preniceno, como les gusta también a nuestros amigos apologistas, sobre todo el señor Roberto Isá. Dice: la iglesia es el arca indispensable de la salvación. De igual modo que en tiempos de Noé nadie que no estuviese dentro del arca podía salvarse, así también ahora quien está fuera de la iglesia no puede alcanzar la salvación. Fuera de la iglesia no hay salvación, decía San Cipriano, que en latín es extra ecclesia nulla salve. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entiéndese por esto que no es que estemos diciendo que nuestros amigos protestantes están excluidos. No, nada de eso. Se está hablando en el mismo contexto histórico de lo que eran los herejes de aquel entonces, que negaban verdades de fe fundamentales para los cristianos. Es lo que explica también Justo L. González en ese mismo contexto histórico. O sea, Cipriano de Cartago, cuando dice que fuera de la iglesia no hay salvación, es para los reprobos, para los que están fuera de la comunión de la iglesia, para los que tenían ideas heréticas, los que tenían ideas contrarias a lo que era la ortodoxia, lo que creían los primeros cristianos, y que lo vimos también sobre todo en la fórmula trinitaria del credo de Roma, o ese credo, símbolo romano que hablamos anteriormente. Por eso decía: fuera de la iglesia no hay salvación, y nadie puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la iglesia por madre. Esta es la base teológica de la posición de Cipriano, ¿ve? Y eso lo dice el historiador Justo L. González. Estamos hablando también de un padre de la iglesia cristiana católica, donde dice que fuera de la iglesia, entiéndase cuál iglesia, la misma que veíamos anteriormente, la misma iglesia que también es santa, como en el credo que veíamos de los romanos, el credo romano, y también católica, como lo designaba Ignacio de Antioquía, y como lo designaba también el mismo Policarpo de Esmirna. Ahora, esa frase, fuera de la iglesia no hay salvación, es una frase que también aparece aquí en el catecismo de la Iglesia Católica. Para que vean ustedes, estamos haciendo la par. Aquí aparece en el numeral 181. Y entonces mire bien que la misma criterio teológico
histórico que tiene Justo L. González, lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y muchos teólogos, muchos apologistas reniegan del catecismo, dicen que eso es una bagatela, que eso no sirve para nada, y ni siquiera se han puesto, yo sé que la gran mayoría de ellos ni siquiera se ha puesto a mirar qué es lo que contiene el compendio doctrinal, el compendio teológico de lo que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Dicen en numeral 181, creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Y da la frase de San Cipriano, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Eso lo dice en uno de esos escritos que es Unité Ecclesia. O sea, mire bien, lo mismo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica, también lo dice de una manera honrada Justo L. González, tanto en la frase de Cipriano de Cartago, como la que también veíamos de Ignacio de Antioquía, donde decía también que allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica. Y dice también Justo L. González, ¿ven? Que no puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. Esa sería la cuarta referencia en este mismo libro de Justo L. González, que está haciendo a lo que es la Iglesia Cristiana Católica desde el siglo I, siglo II, estamos en el siglo III. Y hay otra más también, más contundente también, porque no quiero zafarme de ese mismo contexto de lo que es la Iglesia primitiva también, que aparece aquí en este mismo libro de Justo L. González. Vamos a ir un poco más avanzando. ¿Ve? Ya en lo que es el credo de Nicea, ya es un credo también post-niceano, o sea, es un credo que también hace en la Iglesia Católica. Aquí también lo toma como referencia Justo L. González, aquí está, este es el credo de Nicea también. En esta misma obra de Justo L. González aparece en la página 108, aquí también vamos a encontrar una referencia donde dice Iglesia Católica, mire bien, y esto es de Justo L. González, ¿no? Dice así, ese es el credo de Nicea del año 325. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, lo mismo, la misma fórmula trinitaria, hacedor de todas las cosas, visible e invisible. Y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros y para nuestra salvación descendió y se hizo carne y se hizo hombre y sufrió, resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos y en el Espíritu Santo. A quienes digan pues que hubo un tiempo cuando el Hijo de Dios no existió y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son o que fue formado de otra sustancia, hipóstasis o esencia, usía, o que es una criatura variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica, o sea, a estos rechaza o a estos excomulga. ¿A quién? Aquí mismo lo dice Justo L. González, ¿quién? La Iglesia Católica, o sea, el mismo término que aparece en Ignacio de Antioquía, aquí también aparece en el Credo de Nicea, en un libro que es de un historiador protestante, no católico como ese señor, Justo L. González. O sea, ¿cuántas pruebas van hasta el momento? Van Ignacio de Antioquía 1, Policarpo de Esmirna 2, el Credo Apostólico 3, Cipriano de Cartago 4 y el Credo de Nicea 5, en este mismo libro, que no es un libro de la Iglesia Católica. ¿Ve? Y eso también aparece, este mismo credo también aparece en el catecismo. Ahora, la última prueba, para no desviarnos de este mismo contexto, la da también el historiador Justo L. González, si avanzamos un poco más, y ya vamos a trascender ya al siglo V también. Ya esta es de un personaje también muy importante, como es Agustín de Hipona. Inclusive este mismo teólogo historiador le da todo un capítulo al pensamiento de San Agustín. Mire lo bien, aquí mismo lo dice, pensamiento de San Agustín, mire, capítulo 11, pensamiento de San Agustín. Mire, todo lo que este historiador y teólogo habla sobre San Agustín, un doctor de la Iglesia, un jerarca de la Iglesia Católica. Y aparece, por ejemplo, también lo que es el maniqueísmo, su conversión, los donatistas, pelagianos, obras de San Agustín, sobre Dios, sobre la creación, sobre el mal, sobre el libre albedrío, el pecado original, la gracia, la predestinación. Pero también aparece en la página 167 sobre lo que es la Iglesia. Vamos a ver otra vez lo que dice Justo L. González, resumiendo en sí lo que es el pensamiento agustiniano, o sea, este importante hombre de Dios,
una de las lumbreras más importantes del cristianismo, de un historiador y un teólogo metodista. Dice así, página 167, aquí lo voy a mostrar, Iglesia, página 167, tal cual como aparece de forma literal. Ya hemos señalado que la eclesiología, ya sabemos, estudia la iglesia agustiniana, toma forma frente al cisma donatista. Para él, ¿para quién? Para Agustín, que la catolicidad, óigalo bien, la catolicidad de la iglesia, la misma catolicidad que veíamos de Ignacio de Antioquía, de Policarpo de Esmirna, del credo de Roma, de Cipriano de Cartago, del Concilio de Nicea, dice, consiste fundamentalmente en el hecho de que se haya presente en toda la tierra, lo mismo que veíamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. La catolicidad es porque está en todo el mundo, o sea, lo mismo que decía el Catecismo de la Iglesia Católica, o sea, ese es el fin, ese es el llamado que el mismo Dios dice, y por eso tomaba como referencia Mateo 28, 19, que empecé con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y este libro fue escrito en el año 2007, y el Catecismo de la Iglesia Católica fue escrito en el año de 1993. Y la segunda característica, en palabras de Justo L. González, del pensamiento de San Agustín, dice, la apostolicidad de la Iglesia, no solamente que está para todo el mundo, sino también la apostolicidad de la iglesia se basa en ¿qué? En la sucesión apostólica, o un término que muchos apologistas evangélicos ponen en duda, un término que algunos apologistas evangélicos han querido negar, o sea, una sucesión apostólica, una jerarquía eclesiástica que continúa la labor de los apóstoles. El mismo Justo L. González lo está diciendo, y ya estamos hablando del siglo V. La apostolicidad de la iglesia se basa en la sucesión apostólica de sus obispos, cuyo epíteme se encuentra en Roma, pues allí puede enseñarle una sucesión interrumpida a partir de Pedro, figura de toda la iglesia. Mire bien cómo es de honrado, por qué es importante la Iglesia Católica, por qué es importante la sede de Roma y por qué este mismo historiador Justo L. González, en su ética cristiana, un hombre completamente imparcial en el rigor histórico que es un libro de estos, él mismo lo dice, algo que la Iglesia Católica siempre ha dicho y que él no lo puede negar. Y que no estamos hablando de un historiador cristiano católico, no estamos hablando de un historiador que pertenece a la rama de los metodistas. Vuelvo a repetir, la apostolicidad de la iglesia se basa en la sucesión apostólica de sus obispos, o sea, episcopos, cuyo epítome se encuentra en Roma, o sea, cuyos inicios, pues allí puede señalarle una sucesión interrumpida, nótese bien lo que dice Justo L. González, ¿a partir de quién? A partir de Pedro, figura de toda la iglesia. Palabras de Justo L. González en lo que es la doctrina agustiniana. Y para que vean que esto no es mentira, que yo por eso la otra vez también le hice caer en cuenta a mi amigo Salvador Barragán, porque él ponía en tela de juicio lo que era la sucesión apostólica. Veíamos también en este mismo libro de Justo L. González como también Clemente Romano, aquí está, Clemente Romano, tercer obispo de Roma también, sucesor del apóstol Pedro ya en Roma. Veamos también lo que él mismo nos dice. Lo mismo que dice San Agustín en el siglo V, lo dice también Clemente Romano, también a finales del primer siglo, o sea, hacia el año 97 que está fechada su carta. También página 96, declaración textual de Justo L. González sobre lo que es la importancia de la sucesión apostólica en la Iglesia Católica, que es santa y que también tiene su sede principal en Roma. En esta epístola de Clemente a los romanos, a los corintios, aparece por primera vez la doctrina de la sucesión apostólica. Por inspiración del Señor Jesucristo, los apóstoles sabían que llegaría en el día cuando habría necesidad y de autoridad en la Iglesia. Por ello nombraron a ciertos santos varones para que le sucediera, y estos a su vez han ido nombrando a sus sucesores según ha sido necesario. O sea, mire bien todo el mismo compendio, mire bien cómo Justo L. González nos habla primero también de Ignacio de Antioquía, donde aparece el término Iglesia Católica, de Policarpo de Esmirna también, discípulo inmediato del apóstol Juan, también Ignacio de Antioquía, discípulo inmediato del apóstol Pedro, también Clemente Romano también, conoció en vida a los apóstoles, ya en Roma, sucesión apostólica, término Iglesia Católica, el mismo credo apostólico, credo romano en el siglo III, también aparece Santa Iglesia, relación directa con San Cipriano, donde dice que fuera de la iglesia no hay salvación y no se puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia Católica por madre. También un episcopo también en Cartago, norte de África, Concilio de Nicea también, término Iglesia Católica,
doctrina también lo que es agustiniana en el siglo V, también hablando de la catolicidad de la Iglesia Católica y hablando también de lo que es la sucesión apostólica, lo que es la jerarquía eclesiástica y la sede de Roma, la importancia de la sede de Roma, que también muchos de estos apologistas ponen en tela de juicio, la importancia que eran los obispos de Roma en estos mismos inicios del cristianismo primitivo. Ahora, hay algo también que quería también hacer colación, que aparece con lo que dice Justo L. González, hablando de Agustín, que quiero también, igual, para que vean cómo a nuestro amigo Roberto Isaac, mire, yo le demuestro que lo que él hizo en ese post es completamente diferente, por lo menos, al menos que el señor Justo L. González tenga una doble moral, porque yo lo estoy haciendo de una fuente en físico, que es este libro, pues lo estoy dando y le estoy dando las páginas y todo, donde es el mismo Justo L. González también dice. Ahora, hay algo también muy importante que quiero también hacer una relación directa con lo que es también doctrina paulina, porque dice también Justo L. González en la página 170, dice, cuando termina todo su capítulo sobre Agustín de Hipona, dice, aparte del apóstol Pablo, ningún otro Agustín, en lo que se refiere a su influencia sobre el pensamiento de los siglos subsiguientes. Por tanto, no ha de extrañarse que una y otra vez en el curso de esta historia y en los más diversos contextos aparezca el nombre del insigne, mire bien cómo lo llama, el insigne obispo de Hipona, un obispo católico, Agustín, que creía también en la sucesión apostólica, creía en la catolicidad de la iglesia, tenía esa misma sucesión apostólica, esa misma herencia del concilio de Nicea, esa misma herencia del credo de Roma, esa misma herencia de los escritos de Cipriano de Cartago, esa misma herencia de Policarpo de Esmirna, esa misma herencia de Ignacio de Antioquía, esa misma herencia de Clemente Romano. Y esto es del libro de Justo L. González, respondiéndole de una forma textual a la acusación o la desviación que quería hacer el apologista evangélico Roberto Isaac, diciendo que Justo L. González a la Iglesia Católica. Ahora, como el mismo Justo L. González habla también de la importancia, y es no solamente el pensamiento de él, muchos teólogos también han dicho, lo que es la doctrina paulina, con lo que es también los escritos de Agustín, también quiero finalizar también de esta Biblia. Es la Biblia Católica, Biblia de Jerusalén, quinta edición, la principal Biblia de estudio de la Iglesia Católica, del editorial de Scribner. Vamos a mirar también dos citas bíblicas donde habla también San Pablo, también en el mismo tema de eclesiología, y es lo mismo que encontramos inicialmente en el Catecismo de la Iglesia Católica y lo mismo que vimos en esas citas de Justo L. González, de todos estos personajes importantes, padres apostólicos, el doctor de la gracia que es Martín Lutero, también el credo de Roma y el concilio de Nicea. En la carta a los Efesios también, el apóstol Pablo hace también una referencia muy importante sobre el tema de eclesiología, que tiene que ver también con lo que estamos hablando, de esa iglesia que nace con Jesucristo, continúa con los apóstoles en Pentecostés y transcurre en el siglo II, como veíamos también, con Clemente Romano, con Ignacio de Antioquía, con Policarpo de Esmirna y así sucesivamente. El apóstol Pablo en su epístola a los Efesios capítulo 3 verso 21 dice, hablando de Dios, una doxología, es una alabanza a Dios, dice, a Dios Padre sea la gloria, ¿en qué? En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones y por todos los tiempos, amén. O sea, así sea. O sea, la misma iglesia que está hablando aquí, el apóstol Pablo, carta a los Efesios, escrita más o menos hacia el año 60 más o menos, es la misma iglesia que también aparece en Clemente Romano hacia el año 97, la misma iglesia de Ignacio de Antioquía hacia el año 107, la misma iglesia también de Policarpo de Esmirna por ese mismo periodo, la misma iglesia del siglo III con el credo de Roma, la misma iglesia del concilio de Nicea en el año 325, la misma iglesia de Cipriano de Cartago también en el siglo III, la misma iglesia de Agustín de Hipona en el siglo V, y también para que veamos también que esa misma iglesia también confiesa lo que veíamos también sobre la cristocentricidad, o sea, lo importante que es Jesucristo también, cómo resaltar su divinidad, que es la segunda persona de la Trinidad que se hace hombre, que veamos también en el credo romano. Es lo mismo que también en el siglo I también el apóstol Pablo, también en su primera epístola a Timoteo, capítulo 3, verso del 14 al 16 también dice la iglesia y el misterio de la piedad.
te escribo, está hablándole Pablo a Timoteo, que es un episcopo, estas cosas con la esperanza de ir pronto a ti, pero citado para que sepas cómo hay que portarse en qué, en la casa de Dios. Vamos a ver a qué llama el casa de Dios, que es que la iglesia, ¿de quién? Del Dios vivo. Nótese bien que él relaciona casa de Dios con qué, con una iglesia. ¿De quién? Del Dios vivo, la misma iglesia que de Jesucristo. Esta iglesia que es del Dios vivo y que también es casa de Dios tiene dos características. Dice que es columna y fundamento de la verdad. Ahora yo me pregunto, esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad, ¿no es la misma iglesia de Ignacio de Antioquía? ¿No es la misma iglesia de Clemente Romano? ¿No es la misma iglesia de Policarpo de Esmirna? ¿No es la misma iglesia del credo de Roma? ¿No es la misma iglesia de Cipriano de Cartago? ¿No es la misma iglesia del Concilio de Nicea? ¿No es la misma iglesia de los escritos también de Agustín de Hipona? Y también hay una doxología, también hay una alabanza a Jesucristo, otra de las dos características, eclesiología y cristología. Lo mismo que habíamos anteriormente, desde el mismo catecismo de la Iglesia Católica con el cual empecé este video. Y dice así, en el versículo 16, y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad, dice el apóstol Pablo, o sea, el misterio de nuestra fe, el misterio de nuestra cristiandad, el misterio de nuestra religión. ¿Cuál es ese? Hablando de Jesucristo, Él ha sido manifestado en la carne, o sea, toma carne humana, justificado en el Espíritu, aparecido a los ángeles, proclamado a los gentiles, creído en el mundo y levantado en la gloria. O sea, mire qué alabanza tan bonita del mismo apóstol Pablo en relación también a esa misma iglesia del siglo I. Y mire bien qué importante, y por eso les decía yo, casi a la par de las mismas alabanzas que encontramos en el credo de Roma y que también encontramos también de una forma teológica también, magistral, bíblicamente en el credo de Nicea también, donde también se resalta la divinidad de Jesucristo como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bien, mis queridos amables amigos, así es como me gusta a mí hacer los videos, con pruebas, con Biblia, con teología, con historia, con teología, con pruebas, para que todos ustedes queden en conciencia. Nuevamente les respondo al señor Roberto Isaac sobre esa mala interpretación, al menos que Justo L. González tenga una doble cara, porque lo vimos también de su libro, donde hay referencias de la Iglesia Católica, como decíamos, desde el siglo II hasta el siglo V, con todas las pruebas que di a continuación. Por su amable atención, muchas gracias. Un saludo en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Video público, como siempre, está para el criterio, porque siempre todos mis videos públicos los pongo en mi muro, en mi grupo de Facebook que se llama Debates Bíblico y Teológicos Licenciado Gui Rojas, y también en mi canal de YouTube, Videos Apologética Católica. Si alguno apologista cree que estoy diciendo mentiras, como siempre, ahí están. Nunca lo han hecho. Curiosamente, todos los videos que yo hago, que he hecho sobre María, que he hecho sobre Jesucristo, que he hecho sobre la Iglesia Católica, nunca me los han contestado. O sea, ahí están. Si alguno está creyendo que estoy diciendo mentiras, y si no, el que calla, otorga. Y si no, es porque nuestros amigos apologistas tienen que tener conciencia de que es la iglesia que nace con Jesucristo. Que no tengan por qué sentir vergüenza que sus iglesias que vienen después en la Reforma Protestante también tienen una importancia histórica. Que también el Espíritu Santo actúa en ellos, que podemos tener diversidad o divergencia de orden teológico, que es donde ellos nos hacen mucho énfasis, pero eso no da pie. Las diferentes cuestiones de orden doctrinal que la Iglesia Católica cree, que los evangélicos no creen, eso no da pie para que ellos no reconozcan que es la iglesia que viene de los tiempos de Jesucristo, porque lo demostré ya con pruebas fidelíneas, con pruebas que cualquier persona puede mirar el libro de Justo L. González y puede buscar también todos estos personajes que di a continuación: Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Cipriano de Cartago, Agustín de Hipona, el credo romano y el credo de Nicea. Bendiciones para todos y quedamos en el amor de nuestro Salvador Jesucristo. Muchas gracias.